Bienvenidos a Familiares de Crímenes Reales, donde profundizamos en los casos criminales más impactantes e inquietantes. El episodio de hoy nos lleva a San Antonio, Texas, donde la vida de una querida panadera fue truncada trágicamente. A medida que la investigación avanzaba, reveló una red de engaño, traición y una impactante aventura que tienes que ver para creer. Rebecca Becky Fredrickson era una mujer de 31 años que vivía en San Antonio, Texas. Era conocida en toda su comunidad por su cálida personalidad y su increíble talento para la repostería. Becky era dueña y operaba Sweet Treats, una popular panadería local que se había convertido en un elemento básico del vecindario. Su tienda era conocida por sus deliciosos pasteles, especialmente sus famosas galletas con chispas de chocolate y muffins de calabaza, un dulce de moda amado por los millennials en todas partes. Becky tenía una base de clientes leales, muchos de los cuales habían estado yendo a su panadería desde que abrió por primera vez. Becky estaba casada con Michael Fredrickson, un asesor financiero de 35 años. Llevaban 5 años casados después de conocerse en la boda de un amigo y, en la superficie, su vida parecía perfecta. Vivían en una acogedora casa de un piso no muy lejos de la panadería y eran bien conocidos en la comunidad, con Becky donando a menudo pasteles y otros productos horneados a las escuelas locales y eventos como el desfile anual de Navidad de San Antonio. Sin embargo, en los meses previos a su muerte, Becky había estado sintiendo una creciente sensación de inquietud. Notó que Michael se había vuelto distante, a menudo llegando tarde a casa desde el trabajo y mostrando poco interés en su matrimonio, incluso después de que Becky, quien siempre había soñado con formar una familia, fuera diagnosticada con endometriosis, lo que le dificultaba concebir. A pesar de estos desafíos, Becky mantenía la esperanza. Se entregaba a su trabajo, a menudo quedándose hasta tarde en la panadería para perfeccionar nuevas recetas. En septiembre de 2019, Becky se estaba preparando para la ajetreada temporada de vacaciones. Acababa de comenzar a planear los dulces temáticos de Halloween de la panadería, que siempre eran un gran éxito con los clientes. Pero incluso mientras se enfocaba en su negocio, Becky no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal en su vida personal. Intentó hablar con Michael sobre sus preocupaciones, pero él siempre las desestimaba, lo que llevó a Becky a preguntarse qué estaba pasando realmente. Los amigos y clientes de Becky la describían como dulce, generosa y trabajadora. Era el tipo de persona que haría lo posible por ayudar a los demás, y su cálida sonrisa era una vista agradable para todos los que la conocían. Su muerte dejaría un vacío en la comunidad que sería difícil de llenar. El 15 de septiembre de 2019, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el cuerpo sin vida de Rebecca Becky Fredrickson fue descubierto en la cocina de su casa en San Antonio. Era una cálida mañana de domingo y la ciudad apenas comenzaba a despertar. La vecina de Becky, Karen Simmons, una maestra jubilada de 56 años, fue quien la encontró. Karen había notado que la panadería de Becky, Sweet Treats, no había abierto a tiempo esa mañana. Esto era inusual, ya que la panadería de Becky casi siempre estaba llena de clientes ansiosos por sus famosas galletas y pasteles. Preocupada, Karen decidió ir a ver cómo estaba Becky. Caminó la corta distancia hasta la casa de Becky, que estaba a la vuelta de la esquina de la panadería. Cuando llegó, encontró la puerta principal ligeramente entreabierta, lo cual inmediatamente la alarmó. Becky siempre tenía cuidado de cerrar con llave, especialmente después de que se habían reportado algunos robos en el vecindario a principios de ese año. Karen dudó, pero luego empujó la puerta y llamó el nombre de Becky. No hubo respuesta. Entró y notó un silencio extraño. La casa estaba ordenada, excepto por la cocina. Al entrar a la cocina, su corazón se hundió. Becky yacía en el suelo, rodeada de un charco de sangre. El rodillo que Becky siempre mantenía en la encimera de la cocina estaba en el suelo a su lado, manchado de sangre.
La escena era horrenda. La cocina, que solía ser un lugar cálido y acogedor donde Becky había horneado tantos dulces, ahora era una escena del crimen. Karen estaba en estado de shock, pero logró marcar al 911 con las manos temblorosas mientras daba la dirección al operador y explicaba lo que había encontrado. Se mantuvo en la línea hasta que llegó la policía, tratando de contener las lágrimas. Más tarde, Karen le dijo a los investigadores que el rostro de Becky estaba tan gravemente lesionado que apenas podía reconocerla. Cuando llegó la policía, encontraron a Karen parada afuera, visiblemente alterada y llorando. Apenas podía hablar y los oficiales tuvieron que ayudarla a sentarse en un banco cercano. El vecindario rápidamente se llenó de noticias sobre la muerte de Becky, dejando a todos incrédulos. ¿Cómo podía una mujer tan amable y gentil encontrar un final tan violento? Cuando el Departamento de Policía de San Antonio recibió la llamada al 911 el 15 de septiembre de 2019, los oficiales llegaron a la escena en cuestión de minutos. Los oficiales que respondieron fueron la sargento María Díaz, una veterana de 42 años con reputación de ser meticulosa y compasiva, y el oficial James Isle, de 28 años, que solo llevaba 3 años en la fuerza, pero estaba ansioso por aprender. Rápidamente aseguraron el área, colocando cinta de escena del crimen amarilla alrededor de la pequeña casa de un solo piso de Becky Fredrickson. El tranquilo vecindario, típicamente lleno del aroma de pasteles frescos de la panadería de Becky, ahora estaba dominado por las luces parpadeantes de los coches de policía y el murmullo de las radios de emergencia. Al entrar a la casa, los oficiales se sintieron impactados por el extraño silencio. La sala de estar estaba intacta, con muebles acogedores y fotos enmarcadas del día de la boda de Becky en las paredes, pero al acercarse a la cocina, la escena cambió drásticamente. La cocina, que antes era un lugar de calidez y confort, ahora era una escena de crimen espantosa. El cuerpo de Becky yacía en el centro de la habitación, su sangre salpicaba el suelo de baldosas blancas y el rodillo, un símbolo de su amor por la repostería, yacía cerca cubierto de sangre. La experiencia de la sargento Díaz se activó mientras comenzaba a evaluar la situación. La escena indicaba una lucha violenta. Las sillas estaban volcadas y un bol de mezcla había caído al suelo, con su contenido derramado. El delantal de Becky estaba manchado de sangre y sus manos mostraban heridas defensivas, lo que sugería que había luchado con fuerza por su vida. El oficial Ael tomó fotos de la escena mientras Díaz anotaba cuidadosamente los detalles. El equipo forense llegó poco después, liderado por un equipo que recolectó huellas dactilares, muestras de sangre y cualquier otra evidencia que pudiera ayudar a reconstruir lo sucedido. La médica forense, la doctora Lillian Pang, una mujer de 55 años sin rodeos con décadas de experiencia, llegó para examinar el cuerpo. Notó que Becky había sufrido múltiples heridas contusas en la cabeza y que la hora de la muerte se estimaba entre las 10 de la noche y la medianoche de la noche anterior. La brutalidad del ataque sorprendió a todos los presentes, incluidos los investigadores experimentados. Afuera, las noticias sobre la muerte de Becky se propagaron rápidamente. Los vecinos se reunieron, murmurando incrédulos. Muchos de ellos conocían personalmente a Becky, habiendo comprado sus productos horneados durante años. La vista de los coches de policía y el conocimiento de lo que había sucedido dentro de la casa dejaron a la comunidad en un estado de shock y duelo. A medida que la investigación continuaba, la policía se concentró en reunir cada pieza de evidencia que pudiera encontrar. Sabían que la escena del crimen contenía la clave para resolver este brutal asesinato. Necesitaban descubrir quién podría haber cometido un acto tan atroz contra un miembro querido de la comunidad. La investigación del asesinato de Becky Fredrickson rápidamente centró su atención en su esposo, Michael Fredrickson. Michael, de 35 años, era un asesor financiero bien conocido en San Antonio. Para sus clientes, era la imagen del profesionalismo. Tranquilo, confiable y digno de confianza. Tenía una sólida reputación en la comunidad, a menudo visto en eventos de networking y funciones benéficas. Sin embargo, a puertas cerradas,
Michael estaba lejos de ser el esposo ideal. Era completamente diferente, iracundo y con un apetito sexual insaciable que su esposa nunca podía satisfacer. Era un hombre lleno de secretos, profundamente infeliz con su vida y su matrimonio. En los días posteriores a la muerte de Becky, los investigadores indagaron en la vida personal de Michael. Descubrieron que el matrimonio de los Fredrickson había estado tenso durante algún tiempo. El diagnóstico de endometriosis de Becky no solo había destrozado su sueño de formar una familia, sino que también había puesto una tensión significativa en el aspecto sexual de su relación. Michael, quien alguna vez había sido un esposo atento y cariñoso, se volvió frustrado. Comenzó a pasar más tiempo en el trabajo y menos tiempo en casa, llegando a menudo tarde por la noche o incluso después de ausencias inexplicadas de varios días. Sus colegas notaron que parecía estresado, pero Michael desestimaba sus preocupaciones diciendo que solo eran cosas de la vida. El verdadero shock llegó cuando la policía descubrió la aventura de Michael con la propia madre de Becky, Margaret Ruth Brito. Ruth, que había vuelto a la vida de Becky solo unos años antes, tenía 48 años y aún poseía un encanto carismático y una sensualidad ardiente que su hija, algo más reservada, no podía igualar. La aventura había comenzado como una coqueta inocente, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más serio. Michael y Ruth habían estado viéndose en secreto para tener relaciones sexuales, incluso teniendo relaciones en la cama de Becky cuando ella no estaba en casa. La aventura conmocionó la investigación, pintando un cuadro de un hombre atrapado entre una complicada relación madre-hija y una red enredada de engaños. Durante su interrogatorio, Michael inicialmente negó cualquier implicación en el asesinato de Becky. Mantuvo que había estado en la oficina trabajando en la cartera de un cliente y que había llegado a casa para encontrar a Becky ya muerta. Sin embargo, a medida que los detectives lo presionaban sobre su relación sexual secreta con Ruth, la actitud calmada de Michael comenzó a resquebrajarse. Se puso a la defensiva, insistiendo en que la aventura no tenía nada que ver con la muerte de Becky. Pero cuando los detectives lo confrontaron con pruebas de su infidelidad, incluidos mensajes de texto explícitos y fotos desnudas enviadas entre él y Ruth, la compostura de Michael se derrumbó. La policía notó que el comportamiento de Michael era sospechoso. Sus respuestas eran evasivas y le costaba proporcionar una cronología clara de sus acciones la noche del asesinato. Los investigadores también encontraron extraño que Michael mostrara poca emoción al hablar de la muerte de Becky, a menudo refiriéndose a ella de manera distante, como si fuera solo una persona muerta que vio en las noticias. A pesar de sus intentos de distanciarse del crimen, la aventura de Michael con Ruth proporcionaba un fuerte motivo para el asesinato. La presión sobre Michael iba en aumento, y los detectives estaban decididos a llegar a la verdad. A medida que la investigación del asesinato de Becky Fredrickson se profundizaba, la policía centró su atención en Margaret Ruth Breedlove, la madre de Becky, de 48 años. Ruth tenía un historial complicado que despertó varias señales de alarma para los detectives. Ella había vuelto a la vida de Becky solo unos años antes, después de pasar décadas viviendo un estilo de vida libre y a menudo imprudente. Ruth se había mudado de Oakland, California, a San Antonio para reconectarse con su hija, pero su llegada había traído más caos que sanación. Ruth era una mujer impactante que siempre había disfrutado ser el centro de atención. Incluso a sus casi 50 años, mantenía una apariencia juvenil y una personalidad sexualmente magnética que atraía a las personas hacia ella. Después de dar a luz a Becky a la temprana edad de 17 años y dejarla al cuidado de su propia madre, cuando Becky era solo una niña, Ruth pasó años deambulando de un trabajo a otro y de una relación a otra. Había trabajado como pintora de casas en Oakland, donde era conocida por sus atrevidas elecciones de moda y su personalidad colorida. La vida de Ruth dio un giro dramático cuando se unió a una secta conocida como la familia Sunshine a finales de los años 90, una decisión que la llevó a perder contacto con Becky durante casi 2 décadas.
Cuando Ruth finalmente resurgió en la vida de Becky, estaba claro que no había cambiado mucho. Seguía siendo la misma mujer coqueta, sexual y que buscaba atención que siempre había sido, y rápidamente se convirtió en una fuerza disruptiva en el matrimonio de Becky. Ruth coqueteaba abiertamente con el esposo de Becky, Michael, llegando incluso a besarlo frente a su hija. Este comportamiento tensó la nueva y ya frágil relación entre madre e hija. Durante su interrogatorio, Ruth fue franca sobre su aventura con Michael, admitiendo que el sexo que había tenido con Michael era, según sus propias palabras, maravilloso. Describió la relación como un apasionado y absorbente romance que le había dado un sentido de propósito que no había sentido en años. Ruth justificó sus acciones insistiendo en que Michael estaba sexualmente insatisfecho en su matrimonio y que ella simplemente le ofrecía la emoción y la satisfacción que él ansiaba. Para Ruth, la aventura no era solo un desliz, era una profunda conexión de alma a alma que ella creía que estaba destinada a ser. Sin embargo, Ruth negó cualquier implicación en el asesinato de Becky. Afirmó que había estado en casa la noche del asesinato, viendo Real Housewives y tomando una copa de vino tinto. Su tono durante el interrogatorio era desafiante, casi como si creyera que sus acciones estaban justificadas. Los detectives notaron que Ruth mostraba poco remordimiento por la aventura y parecía más preocupada por cómo la revelación de la relación la afectaría a ella que por la muerte de su hija. La falta de empatía de Ruth en su relación con Michael la convertía en una fuerte sospechosa, pero no había evidencia directa que la vinculara con el crimen. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, los investigadores no estaban convencidos y continuaron vigilando cada uno de sus movimientos. En la investigación del asesinato de Becky Frederickson, la policía también dirigió su atención a un tercer sospechoso, Danny La Calbra Hernández Vasco. Danny, de 22 años, era una figura con una reputación notoria en San Antonio. Originario de Tamaulipas, México, Danny tenía un largo historial delictivo que incluía robos, agresiones y cargos relacionados con drogas. Su apodo, La Calbra, que significa la serpiente en inglés, reflejaba su naturaleza escurridiza y peligrosa. Danny era conocido por ser una presencia dura e intimidante en la comunidad. Había sido visto cerca de la panadería de Becky varias veces en las semanas previas a su asesinato, lo que llevó a rumores de que estaba involucrado en algún tipo de actividad delictiva en la zona. Los testigos informaron haberlo visto merodeando por el vecindario, a menudo vestido con ropa oscura y manteniéndose en las sombras. Era el tipo de persona que ponía nerviosa a la gente, alguien que siempre parecía estar al borde de la violencia. Cuando la policía llevó a Danny para interrogarlo, estaban preparados para un interrogatorio difícil. Sin embargo, Danny los sorprendió al mantener su inocencia. Afirmó que no tenía nada que ver con el asesinato de Becky y que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Según Danny, había estado en la zona para encontrarse con unos viejos amigos de su vecindario que habían emigrado recientemente a Estados Unidos, no para causar problemas. Insistió en que nunca había conocido a Becky y que no tenía ninguna razón para hacerle daño. Durante el interrogatorio, la actitud de Danny fue defensiva. Estaba enojado y frustrado, arremetiendo contra los detectives que lo interrogaban. Los acusó de perseguirlo por su pasado criminal y su nacionalidad mexicana, calificando la investigación de caza de brujas. A pesar de sus protestas, la policía seguía sospechando de Danny. Su historial violento y su proximidad a la escena del crimen lo convertían en una persona de interés. Sin embargo, a medida que el interrogatorio continuaba, quedó claro que había poca evidencia que lo vinculara directamente con el asesinato de Becky. No había testigos que pudieran situarlo en la escena, en el momento del crimen, y no había pruebas físicas que lo conectaran con el asesinato. Si bien su presencia en el área era sospechosa, no era suficiente para acusarlo. Danny fue finalmente liberado, pero la policía lo mantuvo bajo estrecha vigilancia, consciente de que su naturaleza volátil y su historial delictivo lo convertían en una amenaza potencial.
A medida que la investigación del asesinato de Becky Frederickson se prolongaba sin un sospechoso claro, la frustración comenzó a apoderarse de los detectives. Pero en la mañana del 18 de septiembre de 2019, se produjo un avance cuando Margaret Ruth Breedlove hizo una revelación impactante que cambió el curso del caso. Ruth, durante una entrevista de seguimiento con los detectives, reveló que estaba embarazada y que el padre no era otro que su propio yerno, Michael Frederickson. Esta revelación dejó atónita a la policía, añadiendo una nueva capa de complejidad a una ya enredada red de relaciones. Los detectives sabían que esta revelación podría ser la clave para entender el motivo detrás del brutal asesinato de Becky. La noticia del embarazo de Ruth fue una bomba, sugiriendo que la aventura entre Ruth y Michael no era solo un desliz, sino algo mucho más serio. Con esta nueva información en mano, la policía redobló su investigación. Decidieron reexaminar la escena del crimen y las pruebas recogidas anteriormente, con la esperanza de descubrir algún detalle que hubiera pasado desapercibido. El 20 de septiembre de 2019, 2 días después de la confesión de Ruth, los detectives volvieron a visitar la casa de Becky, donde había ocurrido el asesinato. Dentro, la escena del crimen permanecía inquietantemente intacta, un recordatorio crudo de la violencia que había tenido lugar allí. Los detectives revisaron cuidadosamente el área, enfocándose en el rodillo que se había usado como arma homicida. Los expertos forenses reanalizaron el rodillo, esta vez buscando rastros de ADN o huellas dactilares que pudieran haber sido pasadas por alto durante el examen inicial. Mientras tanto, los detectives también dirigieron su atención a Michael Frederickson. Armados con el conocimiento del embarazo de Ruth, comenzaron a armar una cronología de los eventos que llevaron al asesinato de Becky. Supieron que Michael había estado cada vez más ansioso en las semanas previas al crimen, distanciándose tanto de su esposa como de Ruth. También había cometido varios errores poco característicos en el trabajo, lo cual sus compañeros atribuyeron más tarde a su estado mental distraído. ¿Podría ser que Michael supiera que Ruth estaba embarazada de su hijo? ¿Y podría Becky haber descubierto ese impactante secreto? El avance llegó cuando los detectives descubrieron una serie de mensajes de texto eliminados en el teléfono de Michael, que lograron recuperar con la ayuda de expertos forenses digitales. Estos mensajes revelaron una acalorada discusión entre Michael y Becky la noche de su muerte. En los textos, Becky confrontó a Michael sobre su aventura con Ruth, añadiendo el emoji de un biberón, y Michael, en un pánico, admitió la relación. La discusión se intensificó rápidamente, y el último mensaje de Michael sugería que iba a, según sus palabras, joderla hasta la muerte. Con esta nueva evidencia, la policía tenía lo que necesitaba para vincular directamente a Michael con el asesinato. Los textos proporcionaban un motivo claro. Michael había matado a Becky en un desesperado intento por escapar de las consecuencias de su aventura y del embarazo de Ruth. La noche del 21 de septiembre de 2019, tras descubrir los incriminatorios mensajes de texto y enterarse del embarazo de Ruth, la policía estaba segura de que tenía pruebas suficientes para arrestar a Michael Frederickson. Michael, de 35 años, era un exitoso asesor financiero en San Antonio, conocido por su actitud calmada y serena. Sin embargo, bajo la superficie, era un hombre atrapado por sus propios secretos y deseos sexuales. Su aventura con su suegra Ruth y la noticia de que ella estaba embarazada de su hijo lo habían llevado a un punto de quiebre. Los detectives decidieron acercarse a Michael en su casa, una vivienda modesta en un vecindario tranquilo de San Antonio. Llegaron poco después de las 8 de la noche, cuando sabían que Michael probablemente estaría en casa. El aire estaba cargado de tensión mientras golpeaban la puerta. Cuando Michael respondió, con la televisión sintonizada en videos sobre crianza de hijos, se mostraba cansado y nervioso, un marcado contraste con la imagen compuesta que solía proyectar. El detective principal le informó a Michael que necesitaban hablar sobre nuevos desarrollos en el caso. Michael vaciló, pero les permitió entrar. Los detectives no perdieron tiempo en confrontarlo con las pruebas. Los mensajes de texto recuperados, el embarazo de Ruth
y el claro motivo que había surgido. Mientras exponían los detalles, la fachada calmada de Michael comenzó a desmoronarse. Al principio, intentó negarlo todo, alegando que los mensajes se habían sacado de contexto y que él y Becky simplemente habían discutido como lo hacen muchas parejas. Pero cuando la detective Díaz mencionó el embarazo de Ruth, la expresión de Michael cambió. El color desapareció de su rostro y se mostró visiblemente alterado, caminando de un lado a otro de la habitación y evitando el contacto visual. Dándose cuenta de que la policía lo tenía acorralado, Michael finalmente se derrumbó. Confesó la aventura y admitió que, la noche del asesinato de Becky, había perdido el control cuando ella lo enfrentó por la relación tras haber recibido la prueba de embarazo positiva de Ruth, quien literalmente se la agitó en la cara de su hija infértil. En pánico, en un arranque de ira y desesperación, agarró el rodillo de la encimera de la cocina y la golpeó hasta matarla. Explicó que creía que eliminar a Becky de alguna manera resolvería sus problemas, permitiéndole comenzar una nueva vida con Ruth y el hijo que esperaban. Los detectives arrestaron a Michael en ese momento, leyéndole sus derechos mientras le colocaban las esposas. Michael no ofreció resistencia, su cabeza colgaba baja en señal de resignación mientras la policía lo sacaba de la casa. Los vecinos se reunieron en sus porches, sorprendidos al ver al hombre que conocían siendo arrestado por un crimen tan brutal. La familia extendida de los Fredrickson, devastada por la noticia, luchaba por comprender cómo su antes cariñoso esposo y yerno pudo cometer un acto tan atroz. Para ellos, el arresto marcaba el inicio de un largo y doloroso camino hacia la justicia. El juicio de Michael Fredrickson comenzó el 30 de diciembre de 2019 en el Palacio de Justicia del Condado de Bexar, en San Antonio. El caso rápidamente atrajo la atención de medios locales como KSA12 y el San Antonio Express News. Los reporteros se alinearon afuera del tribunal, ansiosos por cubrir cada detalle del impactante caso de asesinato que involucraba a un respetado asesor financiero, su esposa y su suegra. La fiscalía estuvo a cargo de la asistente del fiscal de distrito, Lisa Pérez Bruto, una fiscal incisiva y sin rodeos, conocida por su enfoque metódico en la sala de juicio. Pérez Bruto presentó un retrato escalofriante de Michael como un hombre llevado al asesinato por la presión de su aventura con Ruth Breedlove y su inesperado embarazo. Argumentó que Michael, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones, mató brutalmente a Becky en un intento desesperado por escapar de su vida en ruinas. El caso de Pérez se basaba en los mensajes de texto recuperados del teléfono de Michael, el embarazo de Ruth y la propia confesión de Michael a la policía. Por otro lado, el abogado defensor Mark Caldwell intentó presentar a Michael como un hombre bajo un estrés emocional extremo. Caldwell, conocido por su habilidad para influir en los jurados con su enfoque empático, argumentó que Michael nunca tuvo la intención de matar a Becky. En su lugar, Caldwell afirmó que el crimen fue un trágico accidente, el resultado de una discusión acalorada que se salió de control. Instó al jurado a considerar el historial limpio de Michael y el estrés al que estaba sometido en ese momento. Durante todo el juicio, la familia de Becky estuvo presente en la sala. Su dolor era palpable. Escucharon con atención mientras los testigos relataban los eventos que llevaron a la muerte de Becky. Después de una semana de testimonios, el jurado deliberó durante solo 6 horas antes de llegar a un veredicto. El 7 de enero de 2020, Michael Fredrickson fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que fue recibida con alivio por la familia de Becky, que sintió que se había hecho justicia. El veredicto trajo algo de cierre para los seres queridos de Becky, pero las cicatrices emocionales que dejó el crimen tomarían mucho más tiempo en sanar. El caso dejó a la comunidad de San Antonio en estado de shock, un recordatorio claro de lo rápido que una vida aparentemente perfecta puede desmoronarse. Tras el juicio, la vida de todos los involucrados cambió drásticamente. Michael Fredrickson
comenzó su condena de por vida en la unidad William P. Hobby del Departamento de Justicia Criminal de Texas, un contraste marcado con la vida cómoda que una vez conoció. Tras las rejas, Michael tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a esa situación. Su reputación en San Antonio quedó arruinada y se convirtió en un símbolo de traición y engaño. Ruth Breedlove, afectada por las revelaciones que salieron a la luz durante el juicio, se encontró marginada por la comunidad. La aventura con Michael, que alguna vez fue una pasión secreta, ahora era de conocimiento público. Ruth se mudó de San Antonio, buscando comenzar de nuevo en una nueva ciudad donde nadie conociera su historia. Sin embargo, el costo emocional del juicio y la pérdida de su hija pesaban profundamente sobre ella. El embarazo, que alguna vez fue una fuente de emoción, se convirtió en un doloroso recordatorio de la destrucción que había ayudado a causar. Ruth finalmente decidió dar al bebé en adopción, creyendo que era la mejor manera de asegurar un mejor futuro. A medida que pasaban los meses, la historia del asesinato de Becky Frederickson se convirtió en otro capítulo trágico en la historia de San Antonio, pero para quienes la conocieron, la pérdida era una herida que nunca sanaría del todo.